algo triste por un lado el hecho de que por prejuicios la iglesia que pues hace poco comunicó que ya no los iban a recibir, ¿no? Sin embargo, eso no desanima para nosotros el trabajo en la obra, así que los voluntarios junto con el pastor decidieron ir de todas maneras hoy día y evangelizar en la plaza central de Cartavio, y ahí están cumpliendo su labor, y eso nos debe llenar de gozo. Amén. 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 Bien, nosotros continuamos aquí también el culto de adoración al Señor el domingo por la mañana, y vamos a hacer una pausa al estudio del Evangelio de Marcos para hablar de un tema que nos debe importar mucho en la vida práctica como creyentes. Sí, ya saben, todavía no me han lanzado flyer, ahí está. La iglesia light y la doctrina de la santificación. Vamos a entender qué significa esto con calma, todavía no se apresuren, porque por ahí algunos cuando leyeron la iglesia light dijeron, pero los miembros no son light. No, sí, ya sé que estamos un poco gorditos, pero no se trata de eso el tema, no se trata para nada de eso. Así que vamos a orar y que el Señor sea quien nos ayude a desarrollar este tema. Amén. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu casa, Señor, aquí en la comunidad Reformada Gracia Urbana, a punto de aprender un poco más acerca de tu palabra, acerca de tu voluntad expresa, Señor, en tu palabra, y cuáles son nuestros deberes, Señor, y labores como iglesia que debemos continuar a pesar de que haya quienes no lo hacen de forma correcta. Ayúdanos para poder enseñar a otros, Señor, conforme aprendemos aquí también, y a disfrutar, Señor, de tu presencia con nosotros por medio de esta comunión que realizamos los domingos. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Para desarrollar este tema vamos primero a hablar un poco sobre la doctrina de la santificación, ¿sí? Y luego vamos a hablar acerca de qué es para nosotros el término de iglesias light y de lo que no es santificación, ¿sí? Así que iniciamos entonces con la doctrina de la santificación. En palabras del obispo anglicano Juan Carlos Ray, la santificación es aquella obra espiritual interna que el Señor Jesús hace a través del Espíritu Santo en aquel que ha sido llamado a ser un verdadero creyente. El Señor también lo separa de su amor natural al pecado y al mundo y pone un nuevo principio en su corazón que lo hace apto para el desarrollo de una vida devota. En esta mañana no vamos a hacer una exposición muy extensa de las doctrinas de la santificación, ya que nos haría falta más de un sermón para poder terminar. Pero vamos a ver algunas características que implica la santificación en la vida de cada creyente. Amén. En total vamos a ver 6 de estas características. Si gustan, pueden tomar notas si es que tienen, para que no olviden los títulos al menos. El primero es que la santificación es el resultado de una unión vital con Cristo. Esta unión se establece a través de la fe. En palabras del mismo Jesucristo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Juan capítulo 15, verso 5. Una de las evidencias de la santificación es el reflejo del fruto del Espíritu Santo, y esto solo es posible si estamos unidos con Cristo a través de la fe. Amén. Segundo, la santificación constituye la única evidencia de que el Espíritu Santo mora en el creyente. La unión con Cristo que vimos en el punto anterior mediante la fe nos concede la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Como está escrito, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, 9. Y es el Espíritu Santo el que obra en nosotros la santificación.
Eso debe quedar bien en claro. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, entonces debe iniciar en nosotros el camino a la santificación. Y esto únicamente se puede mostrar a través de la evidencia del fruto del Espíritu Santo. Como dice Pablo, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio, conforme quieran traducirlo. Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. No, hermanos, hablar en lenguas no es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Tirarse al piso tampoco es una evidencia del Espíritu Santo. La única evidencia es el reflejo del fruto del Espíritu Santo. Y aunque son 9, son un solo fruto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 14. Tercero, la santificación es el resultado y la consecuencia inseparable de la regeneración. ¿Sí recuerdan qué es la regeneración, verdad? Para hablar del proceso de santificación, tenemos que empezar también mencionando la regeneración. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, o sea, no ha sido regenerada, por más que pueda mostrar buenas obras delante de las personas, eso no implica para nada que haya nacido de nuevo. Y ustedes lo saben muy bien. Juan lo dice claramente, que el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado, ama a su hermano, se guarda a sí mismo y vence al mundo. Ustedes dirán, ¿en qué versículo dice? Primera de Juan, capítulo 2, verso 29, en el capítulo 3, del 9 al 15, y en el capítulo 5, del verso 4 al verso 18, se encuentra todo ese contenido acerca de los que han nacido de Dios. Si no hay regeneración, no es posible santificación. Y si no hay santificación, no existen evidencias de que esa persona haya nacido de nuevo. Amén. Cuarto, la santificación es algo que siempre se deja ver. Algo que debemos entender es que difícilmente vamos a ver a una persona y diremos, ah, sí, él es creyente, él es salvo. En su frente dice santo. No podemos nosotros identificar a las personas y decir, este es salvo, este se va al infierno, este es escogido, este es repro. No podemos hacer eso. Sin embargo, el mismo Señor nos dejó un indicador diciendo que cada árbol se conoce ¿por qué? Exactamente, por sus frutos. Entonces, es falso pensar en que puedes vivir una vida santa sin que hayan obras que acrediten esa santidad. Cuando dice la palabra que la fe sin obras es muerta, no hace referencia a la parte de la justificación, del nuevo nacimiento, sino más bien a la parte de la santidad. Si una persona dice que cree, pero no ha demostrado con sus frutos que en realidad cree, esa fe es muerta. Quinto, la santificación es algo por lo que el creyente es responsable. Un error que se cometió mucho antes de la Reforma Protestante es que, hermanos, no se había desarrollado la parte de la doctrina de la santificación de manera separada a la doctrina de la regeneración. Entonces, al tomarse como una sola cosa, te dabas cuenta que en la vida práctica de las personas, al cometer muchas faltas, tendríamos nosotros que estar recurriendo a penitencias para hacer volver el favor de Dios a nuestras vidas.
algo que en la actualidad muchos hacen sin querer, ¿no? Confunden la santificación con la regeneración, y cada vez que tú cometes un pecado, entonces tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios, hacer una serie de obras para que el Señor te devuelva la salvación, algo que es completamente equivocado. Eso no funciona así. Ahora nosotros entendemos más bien que son dos cosas distintas, pero que están unidos en el principio. Entendemos en primer lugar que la regeneración es un acto en el que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, nos declara justificados delante de Dios. Esto se realiza una sola vez y para siempre. No hay marcha atrás, no se distraigan con la torta. Sé que están emocionados para que al final compren su torta, pero no se distraigan todavía. Cuando una persona nace de nuevo, esto es una obra del Espíritu Santo que es irreversible, ¿sí? Tú naces de nuevo, pasas de muerte a vida. No puedes luego pasar de vida a muerte. Eso no está en ninguna parte de las Escrituras, ¿sí? Y esto es un acto monergista. ¿Qué significa monergista? Que hay una sola persona que implica una fuerza para hacer algo. Eso es monergismo. En términos de la regeneración, es Dios quien te hace nacer de nuevo. Tú no haces absolutamente nada, ¿sí? Tu fe es una consecuencia de que has nacido de nuevo. Pero cuando hablamos de la santificación no es un acto, es más bien una obra que inicia en la regeneración, pero dura a lo largo de toda la vida del creyente. Y aunque es una obra de Dios por medio del Espíritu Santo, a diferencia de la regeneración, la santificación es sinergista. Aquí sí interviene tanto el poder de Dios haciéndote santo como tu responsabilidad para avanzar en ese proceso de santificación. Amén. Recordando, según lo que hemos visto en los puntos anteriores, es que tú no puedes encaminarte a la santificación si no has nacido de nuevo, ¿no? Ahora que has nacido de nuevo, es tu deber buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, verso 14. Amén. Eso debe quedar bastante claro para todos nosotros. Sexto y último punto de esta parte: la santificación admite grados y se desarrolla progresivamente. Ojo, no estoy diciendo que tú puedes ver a tu hermano y decir, yo soy más santo que Luchito, ¿no? Y Luchito, yo soy más santo que Denis. No me refiero a ese punto, hermanos, por favor, no vayan a confundirse. No puedes medir tu santidad con la de tu hermano. Lo que sí puedes hacer es que cada vez que avanzas, conforme pasa el tiempo, tú te das cuenta de que la percepción que tenías acerca de tus propios pecados cada vez es más amplia, ¿sí? Antes tenías pecados que te dominaban, a los cuales no podías superar, y ahora lo puedes hacer con facilidad. Eso significa que te has vuelto más santo en la parte práctica. Pero al mismo tiempo te das cuenta que eres más pecador de lo que pensabas cuando empezaste la carrera. ¿No es así? Ahora, tú no puedes ser cada vez más justificado. No puedes ser cada vez más perdonado de lo que fuiste en el momento que creíste. Por eso decimos que la justificación dentro de la regeneración es un acto, ¿no? En el momento que creíste. Pero la santidad no. La santidad es progresiva. La santidad, digamos que va en aumento, si lo quieres ver con ese término. Jesús, en su oración por sus discípulos,
al Padre, ¿qué le pidió? Santifícalos en tu verdad. Eso implica indirectamente, hermanos, que conforme nosotros vamos conociendo la verdad del Señor y vamos avanzando, esa santidad también va avanzando. Y Pablo, los tesalonicenses, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Si está pidiendo que seamos santificados por completo, significa que en ese momento eran santos, pero de una manera parcial, ¿verdad? Y eso pasa en la vida de todas las personas, de todos los creyentes, ¿sí? La santidad es progresiva, es un proceso y que se va evidenciando. Tú puedes ver, por ejemplo, de repente cuando creíste, ¿no? Ya eres salvo delante del Señor, ¿sí? La santidad, más o menos santidad, no va a cambiar tu estado de justificación, ¿sí? Pero tú puedes ver que, por ejemplo, al inicio te enojabas con gran facilidad, seguías mintiendo con mucha facilidad, pero conforme vas avanzando en la comunión con el Señor, en la oración, en la lectura, y vas viendo más acerca de cuál es el carácter de Dios reflejado en su ley, ¿no? Has dejado de mentir porque sabes que es pecado, ¿sí? Ya te enojas menos, puedes superar los problemas con más facilidad porque estás avanzando en ese camino. De hecho, existe una historia acerca de un hermano fallecido, creo que antes del cambio de milenio, llamado Bob Jennings, que dice que en una ocasión, él era una persona tan piadosa, pero tan piadosa, que en una ocasión llega a su casa, toca la puerta, su yerno le abre y él solamente dice hola y se pasa de frente a su cuarto. Su yerno dice, bueno, de repente vendrá cansado, ¿no? No lo vio como ningún problema. Creo que muchos de nosotros solamente decimos hola y nos pasamos de frente y no por eso sintamos que estamos cometiendo un pecado. Sin embargo, Bob regresó al rato y le pidió perdón a su yerno y le dijo, perdóname porque me pasé de frente y ni siquiera pregunté cómo estabas. Entonces, esa persona, Bob, era tan piadoso que él sentía aún que no preguntarle a tu prójimo cómo está y no preocuparte por él era un pecado. O como diría el pastor Kurt Washer, el camino del cristiano, como dice el Señor, es un camino angosto, ¿verdad? Pero este camino, conforme lo vas avanzando, es cada vez más angosto. Entonces tú te vas dando cuenta en el camino de la santificación que cada vez hay más cosas que debemos cambiar, hay más cosas que nosotros debemos quitar de nuestra vida, y hay otras cosas que debemos hacer en nuestra vida como creyente. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo de esto? ¿Hay alguna razón para esto? Ya hemos analizado 6 puntos acerca de la santificación, y aunque podríamos haber hecho más, pero vamos a complementar esto diciendo que la santificación es un proceso que dura a lo largo de toda nuestra vida, en la cual vamos mortificando nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Amando más la ley de Dios, aborreciendo más el pecado, por efecto, y que nos permite ser un reflejo de Cristo en este mundo. Esa es la voluntad por la cual el Señor nos escogió, hermanos. Vamos a revisar algunos versículos, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Tienen las Biblias a la mano? ¿Sí? Yo voy a leer el primero y los siguientes me van a ayudar a ustedes. Ya, por favor, alguien que busque Romanos capítulo 8, verso 29. ¿Quién dice amén? Ahorita no lo va a leer, solamente que lo busque. ¿Quién dice? Ah, la hermana Norma. Primera de Pedro capítulo 1, verso 15. ¿Hermano Ismael? Sí. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9. ¿Quién lo lee? Anita. 1
Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 3. Vicky, que se quedó con las ganas del anterior. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 3. Colosenses capítulo 3 versos del 12 al 13. Denis dijo por ahí amén. Efesios capítulo 5 versos 25-26. Mirla. Colosenses 3 versos 12 y 13. Y Efesios capítulo 5 versos 25-26. Yo voy a empezar leyendo Efesios capítulo 1 verso 4. Dice: Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Nosotros estamos seguros de que el Señor nos escogió mucho antes de que crea el mundo. Nos predestinó. Pero no nos predestinó para que nosotros vengamos y hagamos lo que se nos dé la gana, sino para que seamos santos y sin mancha delante de Dios. Amén. Romanos 8:29. ¿Por qué tenemos que ser sin mancha y ser santos delante de Él? ¿Por qué? Porque nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y si tú crees en realidad que para eso fuiste llamado, ¿sí?, y aún así quieres andar en pecado, eso significa que tú crees que esa es la imagen de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Pedro afirma enérgicamente: sed santos como el que os ha llamado es santo. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Nos llamó a una vida santa. Primera Tesalonicenses 4:3, solamente la primera línea nada más. Amén. La voluntad de Dios es que sean santificados. Colosenses capítulo 3 versos 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, y si alguno tuviera una queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Si querían algunas características de cómo demostrar los frutos y cómo evidenciar esta santificación, ahí tienen varios ejemplos. Varios ejemplos, ¿no? Revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren los unos a los otros, y si alguno tiene queja contra otro, pues así como el Señor te perdonó, perdónale tú también a él. ¿Es fácil hacerlo? ¿Podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas? No, ¿verdad? Pero estas son algunas evidencias de que estás avanzando en tu santificación. Por último, Efesios capítulo 5, versos 25 y 26. Para que maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Vamos a verlo en dos sentidos. Por un lado, dentro de los matrimonios, ¿cómo evidencia tu santificación? Esposos, amen a sus esposas; mujeres, respeten a sus maridos, ¿no? Porque esa es una señal de la relación que tiene Cristo y su iglesia. Por otro lado, este término de que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. ¿Y quiénes forman parte de esta iglesia? Todos nosotros. Y si el propósito de Cristo es de que su iglesia sea santa, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ser santos así como Dios es santo. Amén. Bien, entonces ya creo que tenemos un panorama un poquito más amplio acerca de por qué hablamos de la santificación.
Ahora, si tú dices, ya entendí, ok hermano, gracias, ya sé que tengo que ser santo, pero ¿en qué sentido voy a hacerlo? ¿Cómo es que puedo alcanzar la santificación? Bien, primero sabes que es una obra del Espíritu Santo, ¿sí? Así que sin Él no lo vas a lograr. Y en segunda instancia es que la Biblia te ha dejado, el Señor te ha dejado a través de la Biblia, el reflejo de su carácter, ¿sí? ¿Y cómo puedes saber cuál es la forma para ser santo? Pues tienes que estudiarlo, y no solamente estudiarlo, ponerlo en práctica, para que puedas llegar a esa santidad conforme a la voluntad del Señor, ¿sí? Para desarrollar ahora la otra parte de este sermón acerca de las iglesias light. Cuando hablamos de la labor de la iglesia, nosotros sabemos de que todos nosotros somos creyentes, ¿sí? Y el Señor dejó en esta tierra una comunidad para que cada uno de los creyentes pueda crecer en esa santificación. Cada uno de los creyentes podamos nosotros aprender de otros con mayor experiencia en el Señor y podamos avanzar. De manera que esa comunidad, al ser la iglesia, ¿sí? La iglesia es la que debe ser como un dispensador de la gracia de Dios, mediante la cual los que están perdidos sean llamados a la salvación y los que ya hayan respondido a ese llamado sean encaminados a la santidad. Amén. La pregunta es, ¿todas las llamadas iglesias están cumpliendo con este deber? No voy a empezar a nombrar una serie de iglesias de Trujillo a las cuales vamos a categorizar como light, eso no. Pero lo que sí vamos a hacer es mencionar dos extremos que pueden ser considerados, o debemos de hecho considerarlos como enemigos de la santidad de Dios y que están presentes en las iglesias a las que nosotros podríamos llamar light. Uno de ellos es el antinomismo. Apréndanse ese término. Antinomismo o antinomianismo, o mejor conocido como el libertinaje. Más común, ¿verdad? El libertinaje. Esta corriente enseña que como la ley no es útil para salvación de la persona, pues no se necesita cumplirla, así de simple. No la necesitas. Y si los creyentes perseveran en el pecado, no hay problema, porque la gracia lo cubre todo, ¿no? Por causa de esto es que el siglo pasado se desarrolló el término de, no sé si ustedes, muchos de los creyentes cuando hicieron su oración de arrepentimiento dijeron: Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, ¿sí? ¿Saben por qué apareció este término de Señor y Salvador? Porque los antinomianos afirmaban que Jesús podía ser tu Salvador sin tener que ser tu Señor. Y este era un error gravísimo. Por eso es que empezó a enseñarse, y nosotros lo creemos así, de que Jesús, estando nuestro Salvador, como nuestro Señor. Por otro lado, el otro extremo, que como les repito, a pesar de que son extremos, siempre van juntos. Algo un poco extraño esta lógica. Y es el llamado legalismo. Esta corriente más bien enseña ahora que la gracia, las bendiciones y el favor de Dios se obtienen cumpliendo mandatos que ni siquiera están en las Escrituras. Para poder tener un panorama más acerca de eso, vamos a hablar un poquito acerca de las leyes en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes saben cuántos tipos de leyes habían en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? ¿3? ¿Qué más? ¿Igual? Moral. Ya, vamos a agregarle uno más. Yo voy a mencionar 4.
Uno de ellos, que es la cuarta, que no he mencionado porque no es tan grande, son las leyes salubres. ¿Sí? Las leyes salubres son las que te indicaban los procesos de aseo que tenías que hacer, ¿no? Cuando tocas un muerto, cuando las mujeres están con su periodo, lo que podías comer o no podías comer. Todas esas leyes salubres eran, para nuestro tiempo puede seguir siendo como sugerencias, ¿sí? Los siglos pasados, cuando se realizaban las primeras operaciones, había una alta tasa de mortalidad post-operación, ¿no? Y algunos médicos empezaron a revisar en la Biblia algunos procesos de limpieza y lo pusieron en práctica e inmediatamente esa tasa disminuyó abruptamente, ¿no? Significa que esas leyes, si fueran tomadas en este tiempo como una referencia, nos pueden ayudar mucho, pero no es una obligación cumplirlas tan rigurosamente. Lo segundo son las leyes civiles, que se ha mencionado el hermano, ¿sí? Que te indicaban acerca, por ejemplo, de qué hacer con el ladrón, qué hacer con el asesino, ¿no? Cómo proceder con todas esas personas. Ahora, en este tiempo, nosotros también tenemos nuestras propias leyes civiles. ¿Cuáles son? La Constitución Política del Perú, ¿sí? Las leyes civiles, las leyes penales que están aquí dentro de nuestro país. Y de país a país, las leyes civiles van variando, ¿sí? Existen las leyes ceremoniales que te indicaban acerca de los sacrificios que debían realizar, los sacrificios por la paz, los sacrificios por la expiación, ¿sí? Y todas esas leyes de las ceremoniales eran sombras de lo que había de venir, que era Cristo. Amén. Entonces con Cristo se cumplen todas esas leyes y nosotros no tenemos que seguir haciéndolas. Pero este último grupo de leyes que aún no hemos mencionado están vigentes en la actualidad, seguirán vigentes siempre hasta toda la eternidad, van a seguir vigentes, que son las leyes morales, ¿sí? Recuerdo cuando estaba en la secundaria y el profesor de literatura él sabía que yo era cristiano y dijo, en el código de Hammurabi dice ojo por ojo, diente por diente, y dicen leyes que son parecidas a las que utilizan luego la Biblia, ¿no? Haciendo una referencia de que la Biblia es una copia de textos más antiguos. Pero en lugar de reflejar eso, lo que más bien nosotros debemos entender es de que la ley escrita en el Hammurabi, ¿sí?, es un reflejo de la ley escrita en la conciencia de todo ser humano. Amén. Por eso es que estaban en el código de Hammurabi escritos, sí, más antes que la Biblia. Porque esa ley está no solamente ahí, sino en cada conciencia de todas las personas. Las leyes morales, ¿sí? Todas las comunidades, a pesar de no tener la Biblia, tienen leyes morales. Y son conscientes de cuándo las están infringiendo, ¿sí? Así que cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 10 verso 23 al 26 comienza a decir todo me es lícito, pero no todo me conviene, no se refiere a que me es lícito pecar en todo lo que a mí se me antoja, porque el mismo Pablo te recuerda que tienes que cumplir esas leyes morales, ¿sí? Entonces, esas leyes morales se deben seguir cumpliendo aún en la actualidad. Nosotros somos peruanos. ¿Vives en libertad o no vives en libertad? Sí, pero en libertad dentro del cumplimiento de las leyes de nuestro país, ¿verdad? ¿Sí? Así que para los que confunden libertad con libertinaje, sabes tú que tu libertad es la expresión de todos tus derechos dentro de los parámetros de la ley, ¿sí? Mientras cumplas la ley, puedes hacer todas las cosas que quieras dentro de esa ley y eso es libertad, ¿sí? Cuando usas tu libertad para atentar contra otra persona, eso es pecado. Y eso mismo dice
Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versos 23 al 26. ¿Alguien puede dar lectura? Primero a los Corintios, capítulo 10, versos 23 al 26. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino del otro. De todo lo que se ve tenga que comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra de su tenencia. Amén. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Tú tienes que buscar la edificación de los demás, ¿sí? Aún más que tu propio beneficio. Amén. Cuando inclusive Pablo habla acerca de los débiles de la fe, te dice, ¿no? Si tu hermano, por ejemplo, él solamente come legumbres y tú agarras y lo invitas a tu casa y pones carnes solamente para ofenderlo, estás pecando, ¿sí? Así que la práctica de tu libertad que atenta contra tu hermano es pecado, ¿sí? ¿Y por qué hablo de esta parte? ¿Por qué me estoy saltando a este extremo? Porque cuando hablamos precisamente del extremo del libertinaje o el antinomismo, hay muchas de las personas dentro de las iglesias, muchas iglesias en general, que solamente se refieren a la salvación del alma, a la salvación de la persona a través del Evangelio, y es suficiente. No tienes que conducirte a la santificación, eso no es obligatorio para en muchas iglesias, porque la gracia lo aguanta todo, ¿no? Ya creíste, ya es suficiente con eso, ¿no? Tú puedes seguir haciendo lo que quieras. Hay muchas personas que pueden estar en adulterio, que pueden estar en fornicación y pueden seguir sirviendo en la iglesia, y normal porque son creyentes. Y eso es un completo error, y es parte de las enseñanzas de lo que nosotros llamamos una iglesia light, una iglesia que tiene las enseñanzas muy aguadas. Ven, Jesucristo te quiere hacer feliz, ven tal como eres. Sí, es verdad, ven tal como eres. Pero una vez que vengas y creas, tú no vas a ser el mismo. Es falso pensar que el Señor te acepta tal como eres y que no tienes por qué cambiar. Porque el Señor te llama diciéndote, cree y arrepiéntete de tus pecados. Amén. Entonces, cuando hablamos acerca de las iglesias light, por un lado, muchas de esas iglesias lo que hacen es decirte, sí, cree en Jesús, ya, amén, suficiente. Es más, has repetido tu oración y ya con eso te consideran que eres creyente. ¿Y hay evidencias reales de su salvación? No. ¿Y cómo puedes evidenciar la salvación de una persona? Por medio del proceso de santificación. Amén. Si una iglesia no enseña acerca de la santificación de la persona, del creyente, esa no es una verdadera iglesia. Ahora, el otro extremo es aquella que comienza a imponer leyes que no están en las Escrituras para hacerte más santo, para hacerte más justo que los demás, y que creen que con eso tú estás cumpliendo bien. Uno de ellos, y el más común, por ejemplo, es la vestimenta. ¿Sí? Conozco casos de lugares en los que las mujeres pueden andar con su pantalón por todos lados, no hay ningún problema, pero cuando llegan a la iglesia, llegan corriendo, se meten al baño, se cambian, se ponen la falda, porque para el altar tienen que subir con falda. ¿No, Valdo? Conocemos casos así, y esto es una completa hipocresía. Por otro lado, los que sí lo hacen sinceramente y están en todos lados, ¿no? Damas que están con su falda, o un faldón, y aquí son bien recibidos, no tenemos ningún problema con eso. Hay hermanos que vienen hasta con vestido y no tenemos ningún problema con eso.
el problema empieza cuando estas personas comienzan a imponerle a los demás como un modo obligatorio su vestimenta, porque si no, son hijos del diablo. ¿Sí? La evidencia del creyente es que usa corbata, dicen algunos. Y si no la usas, eres hijo del diablo. También he escuchado esos casos. Y este tipo de iglesias, ¿sí?, aunque no son tan light como las otras, pero están incurriendo en el mismo pecado, en el creer que tus obras, transmitido en tu modo de vestir o en tu modo de actuar, te va a llevar a ser más santo que otros, te va a llevar a ser más aceptado por Dios que otros, y al final es la misma tontería, porque no hay ninguna forma en que tú seas más aceptado por Dios que cuando te presentas por medio de la persona de Jesucristo. Si el Señor ha puesto sus leyes y tú quieres poner a ella más leyes, lo que tú estás diciendo es: Señor, no tengo suficiente con lo que tú me has dado. Señor, creo que te falta santidad porque hay otras cosas que podríamos agregar. Y por otro lado, si tú crees que puedes jugarte con esas leyes y simplemente dejarlas de lado porque la gracia lo aguanta todo, estás en lo mismo, diciéndole: Señor, gracias, pero todo esto no me sirve, ¿no? El Antiguo Testamento ya pasó, solamente vivimos con el Nuevo Testamento y solo tengo que creer en la gracia de Cristo y con eso es suficiente. Volvemos a caer en lo mismo, ¿sí? Las neoleyes no producen santidad, pero tampoco debemos nosotros irnos al otro extremo de desechar las leyes que sí están en las Escrituras, las leyes morales, porque Hebreos capítulo 12, verso 14 es bien claro con esto. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En otras palabras, si tú crees que eres salvo, pero no buscas la santidad, no te engañes, no vas a ser salvo, no vas a ver el rostro del Señor. Así que, hermanos, en resumen, llamamos a Iglesia Light a todas aquellas que disfrazan la verdadera gracia de Dios con una llamada gracia barata, una gracia que no cambia a nadie, y que por otro lado lo que te imponen son neoleyes absurdas. Dos extremos a los que no debemos conducirnos para nada, tanto el legalismo como el libertinaje o antinomismo. No se trata de llevar un equilibrio entre ambos, se trata de estar alejado de ambos extremos y conducirnos únicamente por la palabra del Señor, en busca sí de la santidad, hermano. No eres legalista por buscar tu santidad, no eres legalista por cuidarte de algunas cosas para conducirte a la santidad que el Señor busca. No eres legalista cuando te privas de algunas cosas por amor a tus hermanos. Así que conduzcámonos, hermanos, en esa santidad, busquémosla, porque es la voluntad del Señor. Si en realidad tú crees que Jesús es santo, tú debes serlo también, así como Él es santo. Amén. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por el amor que nos das. Te damos gracias porque tú nos haces entender, Señor, que en realidad necesitamos buscar, Señor, de la santidad. Y como iglesia debemos enseñar a todos a buscar de esa santidad. Que reflejemos el fruto de tu Espíritu Santo. Que cada vez seamos más constituidos a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo, Padre eterno. Ayúdanos a nunca caer en ese extremo, Señor, de olvidar que debemos buscar de tu santidad. Ayúdanos a no jugarnos con el pecado, porque vamos a terminar muriendo.
Guárdanos, Señor, porque a pesar de todos nuestros esfuerzos, si tu Espíritu Santo no es el que opera